Pues es un gusto estar de nuevo con ustedes y compartir en este diálogo sobre estos temas que siempre, bueno, en lo particular me encantan, ¿verdad? Me apasionan y también tener la posibilidad de escucharlos, ¿verdad? Esto siempre es un privilegio, es un lujo poder dialogar sobre estos temas. Aquí estamos Sí, ya de nuevo, entonces hablamos un poco con Germán sobre cómo trabajar en esta jornada. Y entonces, pues si tienen ustedes sus comentarios, los pueden ir escribiendo en el chat y Germán también los puede, para que Germán ya luego los vaya trasladando y pues en el transcurso de la presentación, ¿hay algún espacio como para puntualizar más o dialogar más sobre algún tema? Pues está abierto, ¿verdad? Solo quiero confirmar con ustedes si la presentación la logran ver. sí, se logra ver y aprovechar solo para contarles que tenemos 45 minutos de presentación y tenemos un espacio de 15 minutos al final para poder resolver estas dudas, pero como nos dijo la licenciada Victoria Peláez, pues vamos a ver si logramos tener algunas intervenciones durante la presentación y si es oportuno, entonces pues escriban en los comentarios las dudas que tengan o alguna pregunta y pues ahí vamos a estar tomando apunte de ello. Perfecto. Pues muchísimas gracias y avanzamos entonces. Aquí vamos a hablar sobre algunos aspectos, primero como quizás muy generales, ¿verdad? Pero que es importante tener como bases para entender la importancia y más que entender como que el corazón se apropie, ¿verdad? Y que nos corra por las venas también esa sangre que nos haga entender por qué la participación ciudadana nos compete, por qué es importante y hasta todos los alcances que puede tener nuestra participación, incluso desde el nivel local. Y luego algunos puntos también, obviamente, sobre los COCODES como una instancia muy importante en las instancias de participación de Guatemala, que dicho sea de paso, el sistema de consejos de desarrollo realmente es uno de los sistemas que estructura de una mejor manera las instancias de participación y que permite fluir, pues provee los mecanismos, ¿verdad? Para que fluya la participación de abajo hacia arriba, que es lo que se espera en una democracia participativa como la nuestra, y que no es un sistema que realmente no está en muchos son pocos países realmente los que cuentan con un esquema así. El caso de Guatemala ha sido un caso pionero a nivel continental. ¿De qué hablaremos entonces, así a grandes rasgos? Pues entender la importancia de la participación ciudadana, comprender cómo funciona el sistema de consejos de desarrollo en Guatemala, aunque a estas alturas me imagino que el público, quienes estamos aquí, pues ya lo conocemos y lo entendemos. Entonces, hacer realmente un repaso nada más en cómo estos mecanismos de coordinación desde los consejos de desarrollo y algunos desafíos que podemos ir identificando o cómo podemos ir viendo nosotros estos desafíos, sobre todo en esta etapa, ¿verdad?, de nuestra historia política en el país. El, para comprender la importancia de las instancias de participación, es importante partir del concepto de Estado y de estar conscientes de que somos parte de un Estado, ¿verdad? Es parte de un Estado el funcionario o la funcionaria pública, un representante político, un funcionario de nivel técnico, una persona que tiene una venta en la calle, un empresario que a lo mejor esté dirigiendo todo un consorcio de empresas, un docente, un médico o médica, alguien como su servidora, ¿verdad? Que está haciendo trabajo de investigación social, estudiantes, todos somos parte de un Estado, ¿verdad? Y esto entonces nos implica algunos derechos y también algunas obligaciones para cuidar nuestro Estado, ¿verdad? Porque entonces ese Estado es un bien, se convierte en un espacio y de alguna manera en un bien común. Y entonces tenemos que cuidarlo también. Recordemos que el espacio, pues, que el Estado con el concepto de Estado comprende un territorio. En el caso nuestro, es toda esta delimitación geográfica que, pues que ya sabemos que en nuestra historia correspondió también entre facilidades geográficas
y también un poco como criterios personales, ¿verdad? Y a veces un poco como de peleas por ahí, pero que finalmente este es nuestro territorio, este es de nuestro territorio que alberga un pueblo, ¿verdad? En el caso de Guatemala, pues son varios pueblos, que implican varias culturas también y que finalmente es parte de nuestra riqueza, ¿verdad? Y también implica una organización a través de un gobierno que tiene pues tres organismos, que está en el caso de nosotros, pues es un sistema unitario, ¿verdad? Y que tiene tres organismos con control que permiten tener una especie de control cruzado, idealmente, ¿verdad? Hemos tenido las experiencias de cooptaciones tan graves y que pues ha sido difícil batallar con esto, pero es parte de la construcción de nuestra democracia. Y entonces estos organismos, pues los que conocemos, ¿verdad? El ejecutivo, el legislativo y también el sistema de justicia. Y la idea es que entonces, de manera cruzada, de manera cruzada y coordinada, puedan trabajar para que el Estado de Guatemala camine. ¿Cómo entender la importancia de la participación ciudadana? Ya sabemos entonces que somos parte de un Estado y como parte de ese Estado, así como somos parte de una familia y esa familia la cuidamos, la amamos, nos interesamos por lo que esté ocurriendo con ella. Somos solidarios y solidarias con cualquier integrante de nuestra familia que necesite apoyo o acompañamiento en algún momento. Y esa es la idea también de sentirnos nosotros y nosotras parte de un Estado. Y entonces el mecanismo general es la participación ciudadana, para que pueda fluir, digamos, toda esa relación de integrantes de un Estado. Primero, hay unas formas de organización y coordinación. Ya vimos, por ejemplo, que se organizan y coordinan los tres organismos de Estado. Hay un conjunto de instituciones también que son necesarias para regular las actividades de un Estado. Entonces, por ejemplo, contrario al sistema que había hace 800 años del feudalismo, ¿verdad? Donde había un patrón que era el dueño de todos, ¿verdad? Y era el que regulaba, indicaba qué se hacía y qué no se hacía. Aquí ya está todo más organizado, eh, construido a través de diferentes instituciones, cada una con una misión que se va complementando con la misión de las otras, pero todas con una finalidad común, que es la buena marcha del Estado. Y esto implica un contrato social, ¿verdad? Nosotros y nosotras, desde nuestra posición de ciudadanos y ciudadanas, elegimos autoridades que que nos van a regular y que van a estar coordinando todo lo que se necesite para la buena marcha del Estado. Nosotros les damos la confianza, ¿verdad? Los designamos, en el caso, pues, de nuestra democracia es a través del voto, pero también por parte de quienes están a cargo de dirigir este Estado, pues también tienen su lista de compromisos en este contrato social, ¿verdad? Administrar bien, administrar con justicia, trabajar adecuadamente, cumplir, velar por el desarrollo y la calidad de vida de todos, etcétera. La pregunta es hasta dónde se cumple ese contrato social, tanto de un lado como del otro. También es importante el sentido de pertenencia a este Estado, ¿verdad? Qué tanto me siento parte yo de este Estado? Y eso se ve en muchas acciones, ¿verdad? Se ve, por ejemplo, en cómo tomamos nosotros posición y acción frente a las situaciones públicas, ¿verdad? Cómo cuidamos los bienes públicos. Estamos tirando basura en la calle a diestra y siniestra y ya que mire el tren de aseo cómo se las arregla con la basura, por ejemplo. O incluso si vemos a alguien tirando basura en la calle, si actuamos con indiferencia o tratamos de corregirlo. Cómo nos comportamos en temporada de elecciones de autoridades, si vamos a votar, si nos informamos adecuadamente antes de votar, con qué criterio votamos, si voto por el que me regala láminas o por el que por el que me va a dar trabajo en la MUNI o me va a dar una asesoría en el Congreso, o voto por la mejor propuesta, la que realmente responda a las necesidades del país. Y un largo etcétera que puede haber allí, ¿verdad? Si por ejemplo, respeto las filas, ¿verdad? Y si cumplo con mis obligaciones ciudadanas. Y para ello, para poder pronunciarnos, para tener voz
y participación desde nuestro espacio como ciudadanos y ciudadanas, los diferentes mecanismos de participación que existen. ¿De qué hablamos cuando hablamos de participación ciudadana? Miren, a mí esa figura me encantó porque es que realmente nuestro territorio, nuestro patrimonio, nuestros bienes, nuestro patrimonio tangible e intangible también, ¿verdad? Todo lo sostenemos a través de tiene una buena parte de sostenimiento a través de la participación. Y es responsabilidad de todos y de todas. No, no podemos decir que solo sea de los funcionarios, aunque, aunque tengan alguna remuneración y muchas veces, y algunas veces una jugosa remuneración. Es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Y la participación ciudadana implica una participación activa, ya lo había dicho, ¿verdad? Todo lo que se relaciona con los asuntos y los recursos públicos. También implica ver cómo influimos en las acciones, procedimientos y políticas relacionadas con el Estado y pues, con todo el quehacer de lo público, ¿verdad? ¿De qué manera podemos influir? Pues, bueno, no necesariamente tapando carreteras, ¿verdad? Y pueden ser de muchas maneras. Por ejemplo, hay mecanismos institucionales también que, que, que se han funcionado, a veces van por la vía. Finalmente, en temas de política pública está la ruta rápida y la ruta más lenta, ¿verdad? Entonces, todo esto se puede, todos estos mecanismos de influencia han incidido los hemos utilizado en nuestra historia, en nuestra historia reciente también. El- Hacemos uso de los recursos legales, por ejemplo, a veces de posicionamientos públicos, a veces pues pronunciamientos de mucha más acción, ¿verdad? Como por ejemplo cuando manifestamos públicamente, nos reunimos en un parque, en las calles, a veces pues no queda de otra, ¿verdad? Pero hay diversos mecanismos que nos pueden, de los que podemos de los que podemos hacer uso para ir influenciando. Y obviamente el papel de los medios de comunicación. Y por ejemplo, en este caso, pues el papel que ha hecho Ojo con mi pisto, ¿verdad? De influir mediáticamente, de ir provocando esos vínculos, estos procesos de formación, de ser también un mecanismo para la expresión ciudadana y los medios de comunicación también tradicionales y obviamente pues las redes sociales ahora que han provocado bastantes cambios eh, en los modos de expresarnos. Y es un derecho inherente a toda democracia. Si no hay participación ciudadana, no, la democracia la tenemos adormecida o en proceso de extinción. Pero para que haya una democracia, se tienen que respetar los mecanismos de participación. Y repito lo que mencioné al inicio, el sistema que tenemos nosotros, sistema de consejos de desarrollo y todas las instancias de participación que articula, son un mecanismo con el que no cuentan todas las democracias. Y es un mecanismo que propicia, digamos, la práctica de nuestra democracia participativa. La democracia hay como dos principios fundamentales en nuestras democracias que es importante considerar y que pienso que como una acción de veeduría social sería bueno tenerlo presente todo el tiempo. ¿Qué tanto las acciones públicas están promoviendo la solidaridad y el bien común? ¿Y qué tanto yo, como ciudadana, cuando estoy ejerciendo mi derecho de participación pública, lo estoy haciendo con una finalidad de promover o de garantizar la solidaridad y el bien común como principios fundamentales de una democracia, ¿verdad? Porque a veces puede ser que nos esté sonando ahí un interés como más personal, ¿verdad? A la hora de participar. Y realmente el móvil de nuestra participación ciudadana tendría que ser siempre la solidaridad y el bien común, ¿verdad? Y esto implica, desde el lado de la solidaridad, el hacer, hacer promover que nosotros podamos hacer por alguien o por un grupo que no puede hacer por sí mismo.
y el bien común, pues que esté primero el bienestar común, el bienestar de de las personas en general antes que mi interés particular. ¿Qué mecanismos podemos mencionar aquí como canales o vehículos para la participación? El clásico, ¿verdad? Cuando votamos en elecciones, ¿verdad? Y no solamente en elecciones de autoridades, sino también, por ejemplo, cuando hay plebiscitos, ¿verdad? O cuando hay consultas. Cuando hay consultas, bueno, aquí han sido más populares las consultas comunitarias, ¿verdad? Que también son un mecanismo de participación y una manera de escuchar la voz de los pueblos desde una dimensión como más local, más particular, en casos que quizás atañen de una manera muy especial a un territorio. En la votación en elecciones, entonces, es uno de los mecanismos, quizás el más conocido, las consultas, bueno, ya mencioné las consultas comunitarias, también la presentación de iniciativas de ley, que a veces creemos que es solo para algunos, como para algunos personajes o algunos espacios políticos, ¿verdad? Pero en realidad las iniciativas de ley incluso están abiertas para la ciudadanía, claramente quizás como con un grado de dificultad un poco mayor, pero que está abierta finalmente la posibilidad a través de las organizaciones. Estas organizaciones pueden ser, no necesariamente las organizaciones políticas, ¿verdad? Ciertamente los partidos políticos pues son como el mecanismo o uno de los mecanismos fundamentales en una democracia, partiendo del principio de que los partidos políticos son representación o implican la representación de una ideología, de un paradigma incluso, ¿verdad? De un modelo de desarrollo, de un modelo de un tipo de Estado, digamos, y con una construcción, digamos, de ideas y finalidades que comparten los miembros de ese partido. Pues aquí la pregunta es hasta dónde el sistema o más que el sistema de partidos políticos, quizás como la clase política del país está propiciando eso, ¿verdad? Pero los partidos políticos finalmente son elementos claves en una democracia. En las organizaciones en general, incluso organizaciones religiosas, organizaciones culturales, deportivas, son mecanismos de participación y también pueden en algún momento, pues, pronunciarse. Y además, bueno, las que acabo de mencionar incluso son quizás los espacios de participación donde la mayoría de la población sí se siente pertenecida. Pues les confieso que no he revisado esto que les voy a decir en la última ENCOVI, en la encuesta de condiciones de vida, pero en ENCOVIs anteriores, cuando se pregunta, la ENCOVI tiene un capítulo que se llama Capital Social, y en ese capítulo hay preguntas sobre, por ejemplo, participación ciudadana, eh, con el nivel de confianza en qué instituciones confían las personas, etcétera. Y cuando se pregunta en qué organización, a qué organización pertenece, la mayoría de respuestas generalmente tiran a organizaciones religiosas, deportivas y agrupaciones culturales. Entonces, si esa es nuestra tendencia, pues podríamos ver también, por ejemplo, qué tan buen uso hacemos de esos mecanismos. En la participación y colaboración en actividades, ¿verdad? Un simple hecho, participar en una campaña no sé, por ejemplo, de limpieza del barrio, ¿verdad? Y esas jornadas, y un sábado todos a recoger la basura en el barrio, y que eso pues puede motivar y generar otro tipo de actitudes. Y también son mecanismos de participación, quizás en otra dimensión, pero son válidos, ¿verdad? Y esos también van permitiendo que nos formemos criterios importantes a la hora de ver los asuntos públicos. Y la auditoría social como un ejercicio permanente que deberíamos hacer, ¿verdad? En todo caso, la veeduría social, ¿verdad? Está siempre así como ojo al Cristo o ojo con mi pisto, ¿verdad? Y, y tomar acción en la medida de lo posible para la buena marcha en el uso de nuestros recursos, ¿verdad? Porque al final son nuestros recursos. Echemos cuenta de a cuánto asciende nuestra canasta básica. Entonces, por ejemplo, si las compras de supermercado del mes ascienden a 3,000 quetzales, el 10% de IVA son 300, ¿verdad? Ya son 300 que se fueron para el Estado.
Y si encima están grabados mis ingresos y que el ISR y aparte el IVA de mis ingresos, etcétera, pues ya es una un buen dinero que estamos, con el que estamos contribuyendo. Quizás no el monto neto del dinero, pero sí lo que representa de mis ingresos, de lo de mis ingresos, cuánto es lo que se va para el sostenimiento del Estado. Entonces, ya solo con ese principio creo que valía la pena motivarse para ejercer auditoría social. En cuanto a los mecanismos para la participación, pueden ser personales o también colectivos, ¿verdad? Colectivos en el sentido de que lo hagamos en grupo, ¿verdad? Y finalmente, pues la unión hace la fuerza, ¿verdad? Están los mecanismos para... Eh, yo creo que se congeló la presentación. Vamos a esperar que pues entre Perdón, no sé si fue Victoria mi red, Peláez. Ah, ya está de nuevo. disculpen. Muchas gracias. Ay, qué pena, No hay ningún pero problema. las instancias formales e informales, bueno, les había dicho, ¿verdad? Y puede ser organizada o espontánea. Situaciones como, por ejemplo, los eventos de octubre de 2023, por ejemplo, generaron muchas iniciativas de participación espontánea. A lo mejor ni se han vuelto a ver muchos grupos, pero en ese momento, pues ahí había algo que convocaba, ¿verdad? En este video me lo voy a brincar por el tiempo. Si nos da tiempo más adelante, puedo regresar, pero es una explicación muy didáctica sobre la participación ciudadana para el desarrollo local y lo que puedo hacer también es mandarles el enlace después. Em, Ahora, ¿por qué participar? ¿Verdad? Sobre todo, miren, una generación como la mía, digamos que fue generación entre ochentera y noventera, ¿verdad? El, que quizás se inhibió, no, la mayoría de esta generación se inhibió de participar y está un poco esa advertencia de que no te metas a problemas, ¿verdad? Y todavía lo repiten muchas veces. ¿Por qué participar? ¿Qué inputs voy a recibir yo de esa participación? ¿O para qué lo voy a hacer? ¿Qué puedo aportar? ¿Y qué pasa si no participo? ¿Verdad? Voy a empezar con lo último. ¿Qué pasa si no participo? Y quiero pedirles aquí en el chat si quizás unas tres personas o pudieran, es que, ¿qué pasa si no participo? Si pudieran escribirlo aquí en el chat, así de una manera muy espontánea. Si no participo yo, ¿qué va a pasar? Mm. Bueno, Medardo, vamos a ver si nos da tiempo de ver esto, ¿verdad? Si no, por lo menos lo vamos a mencionar. Bueno, ¿qué pasa si no participo? ¿Verdad? Que otros van a decidir por mí, ¿verdad? En- y quizás vamos como que simbólicamente nos resta fuerza, ¿verdad? Y finalmente, simbólicamente también vamos perdiendo como un derecho a estar exigiendo si no estamos también aportando. Entonces, pasamos como personas inocuas ante nuestro Estado, ¿verdad? Y pues es importante participar, aportar, pronunciarse, siempre podemos aportar algo, aportar con nuestra opinión, aportar con nuestro trabajo, aportar con tender puentes hacia otras personas o hacia otras posibilidades, ¿verdad? Y lo hacemos porque somos parte de este estado que le llamamos Guatemala, ¿verdad? Y lo hacemos para que nuestro país pueda generar, nuestro estado pueda generar mejores condiciones de vida para la mayoría de las personas, para que todos y todas vivamos en libertad, para que todos y todas podamos mejorar también nuestra calidad de vida.
pero la experiencia de cada quien es importante. Finalmente, en cómo tomamos nosotros generalmente la acción pública, desde nuestra experiencia, desde cómo ha sido nuestra experiencia de vida. Entonces es importante que en la medida de lo posible nos vayamos involucrando todas y todas, porque si no, lo que va a influir en una gestión gubernamental, digamos, va a ser la experiencia de quizás de unos pocos o el punto de vista de unos pocos. De quienes se están involucrando. Y bien como aquí lo acaban de decir, no puedo pedir cuentas, ¿verdad? ¿Cómo usar Guatecompras para verificar gastos municipales? No sé si nos da tiempo. Si no, ya le dejaríamos tema a ojo con mi pisto para una próxima sesión. Pero gracias por hacerlo ver acá. Entonces es importante tener esta conciencia de que es importante participar y que me va a dar un beneficio, ¿verdad? Ahora, como mecanismo de participación, el- voy a hacer referencia ahorita al sistema de consejos de desarrollo, partiendo desde el nivel que a mí me parece sumamente importante fortalecerlo, ¿verdad? Los COCODE, los consejos comunitarios de desarrollo, desde digamos que desde lo que he visto, la percepción la lectura más bien, que tengo de lo que he visto, de las experiencias que he visto, es que el, por lo general en muchos COCODES no hay conciencia, digamos, o sea, no tienen conciencia de la trascendencia que tiene un COCODE y de la trascendencia que puede tener mi participación en un COCODE, ¿verdad? Entonces, a veces puede ser que esté la percepción de que el COCODE es un mecanismo de ejecución de la autoridad municipal. Y tanto que no sé si quizás muchos de ustedes lo han visto, ¿verdad? A veces uno llega a una comunidad y pregunta por el COCODE y le dicen, ¿con quién quiere hablar? ¿Con el COCODE de la comunidad o con el COCODE del alcalde? Pues no es que esté en todos lados, pero ha pasado, ¿verdad? Y, y pues si no, el COCODE es de la comunidad, simplemente, ¿verdad? Que ciertamente lo acredita la autoridad municipal, pero no son cuentadantes de la autoridad municipal, son cuentadantes de la comunidad. Los COCODES, desde el nivel de los COCODES, está la función de planificar, gestionar y evaluar, y también hacer auditoría social. Diagnosticar, también están para organizar y coordinar el trabajo, los planes de desarrollo en la misma comunidad. Y finalmente pueden ser un brazo muy importante para implementar los planes de desarrollo que se tengan para las comunidades, porque imagínense estas comunidades que están a 20 kilómetros, 40 kilómetros del casco urbano y quizás no con las mejores carreteras. Entonces, por medio de los COCODES se puede hacer un seguimiento que puede apoyar la gestión del gobierno municipal. Promover la participación, ¿verdad? No es que los COCODES sean como este espacio patentado para dos o tres líderes o dirigentes de las comunidades, sino que los mismos miembros de los COCODES tienen que estimular y promover la participación de los demás miembros de una comunidad. Lo que había dicho, ¿verdad? Es un vínculo entre la comunidad y las autoridades del municipio y en general promover el desarrollo de la comunidad. Es así, entonces los COCODES constituyen la instancia de participación de un nivel menor de gobierno en el sentido del tamaño, ¿verdad? Y las vinculaciones que hay. No menor en importancia, sino que menor en el sentido de como de las escalas que hay. Y además de los COCODES, pues están estos otros grupos, ¿verdad? Territoriales o funcionales, ya sea territoriales son los que tienen como un referente de territorio, como es el caso típico de los COCODES, pero también puede haber organizaciones juveniles, gremiales, comités comunitarios, etcétera, que también son otros espacios de participación y que pueden colaborar con los COCODES. Y ya en la ley de consejos de desarrollo, pues tenemos estas instancias que son vinculantes. Y esa es la diferencia que tiene el sistema de consejos de desarrollo con con las otras formas de participación, ¿verdad? Con estos grupos territoriales o funcionales, que a través del COCODE,
los COCODES, de los COMUDES, de los CODEDES, las decisiones van siendo vinculantes. Entonces, las propuestas y las decisiones que se hagan a nivel de un COCODE pueden irse vinculando con los planes municipales y de allí, pues hacia arriba. Y ahora que los COCODES tienen más recursos, como lo plantean ahí, ¿verdad? Entonces, su función es precisamente ver por la buena ejecución. Entonces, si en el presupuesto para, por ejemplo, para llevar agua domiciliaria o para ampliar la red de agua domiciliaria en una comunidad, ese presupuesto incluye, no sé, tubos de PVC de, no sé, de 6 pulgadas. Hay que ver si esas pulgadas, cuál es el tamaño de las pulgadas que están usando, ¿verdad? Si esos tubos, los tubos que están, que están implementando, tienen exactamente o efectivamente las 6 pulgadas que están presupuestadas, ¿verdad? De diámetro, o si se encogieron, ¿verdad? El material que se está utilizando. Y yo aquí menciono, por ejemplo, qué pasó, por ejemplo, con la ruta, con una de las rutas de la Franja Transversal del Norte. El, que la constructora, para bajar costos, combinó el asfalto con material de ahí del mismo lugar. Pues ahí tienen que ver cómo bajan costos. Por ejemplo, reducen los hombros de las carreteras, utilizan material más barato para que les cuadre con el 30% que se va muchas veces o que se ha ido, ¿verdad? Lo voy a decir así como en pasado, lo que se ha ido en regalías a funcionarios o a intermediarios, ¿verdad? Entonces, ¿eso qué es lo que provoca? Mala calidad en las carreteras. Y esa mala calidad de carreteras provoca accidentes, provoca muertos, satura el sistema de salud pública y satura también el trabajo de las autoridades que imparten justicia, porque los accidentes de tránsito pues también tienen secuelas judiciales, ¿verdad? Ocupan excesivamente también a las redes de seguridad, entonces ahí van los agentes de policía que podrían estar cuidando, por ejemplo, un mercado, tienen que ir a ver accidentes y ver cómo las partes se ponen de acuerdo y si no las consignan, etcétera. Entonces ahí, por ejemplo, hay un trabajo que debería de, 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 de auditoría que deberían ejercer también los COCODES. Pues este derecho de ejercicio de nuestra participación ciudadana está consignado en la Constitución Política de la República y también en el compendio, pues que ahí tenemos el referente mayor, ¿verdad? Entonces, es un derecho y que está garantizado en la Constitución en varios artículos, entonces, de ahí, con que esté en la Constitución ahí, cualquier otra ley no nos lo puede impedir. De todas maneras, pues está más organizado, más regulado y más establecido a través de la Ley de Consejos de Desarrollo, la Ley de Descentralización y el mismo Código Municipal, ¿verdad? La Ley de Acceso a Información Pública y luego ya también en otras leyes que especifican aspectos puntuales como por ejemplo la distribución del impuesto a hidrocarburos, por ejemplo, ¿verdad? Que entonces implica esta reasignación del ingreso del impuesto, por ejemplo, por el consumo de combustibles. Y ahí es donde cuando uno, por ejemplo, pasa sobre un bache en una carretera y dice, ¿dónde está mi impuesto por galón de gasolina? ¿Verdad? Porque supuestamente es para mantener la red vial. Y me voy a saltar esto porque ya lo está más o menos mencionado, ¿verdad? Pero, y aquí ya vamos a ir cerrando. ¿Qué implica un COCODE? O sea, ¿por dónde? Yo les voy a dar aquí o sugerir algunos ejemplos, pero no es lo único, ¿verdad? Es mucho más amplio. Pero, por ejemplo, y bueno, entonces, ¿para qué está el COCODE? Pues no está solo para quejarme, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en mi barrio hay un chat, ¿verdad? Por medio del cual nos podemos comunicar con el presidente del COCODE. Pero casi siempre es para decirles, se quemó un transformador y los de Energuate no hay modo que lo resuelvan, ¿verdad? O ¿por qué están quemando el basurero desde hace horas y no hay modo que eso, pare? Y casi siempre es como el buzón de quejas. Pero va más allá de eso, ¿verdad? El presidente del COCODE no es el jefe del departamento, el encargado del departamento de quejas, sino que va más allá, digamos. Por ejemplo, ver a qué hay algo que debemos cuidar o que se necesita mejorar en mi comunidad, ¿verdad? Va desde cuestiones de infraestructura
hasta cuestiones de salud, como por ejemplo la contaminación ambiental, la contaminación audial, el, la- la- por ejemplo, culturales, ¿verdad? Por ejemplo, cómo podemos promover más la convivencia, actividades que nos puedan generar este otro tipo de relación en la comunidad, sobre todo en en los municipios, por ejemplo, que se han poblado mucho con inmigrantes. Y no me refiero a migrantes de paso que van, por ejemplo, sino con migración interna también, ¿verdad? Hay de repente municipios que se vuelven muy atractivos y entonces empieza mucha gente a migrar. También ahí, por ejemplo, a nivel de los barrios se necesita ir generando como nuevos mecanismos de convivencia, de fortalecer el tema de identidad, de ir involucrando también a los nuevos vecinos. Y para eso entonces, pues al detectar necesidades o aspectos importantes sobre la comunidad, entonces organizarnos, ¿verdad? Hay una convocatoria, para organizar un COCODE, pues podemos hacer la convocatoria, luego organizarnos, tenemos los respaldos legales en las leyes que les acabo de mencionar, y un registro y acreditarse ante la autoridad municipal. Entonces ahí en el carnet, ¿verdad? Ya sea de presidente o presidenta, algún cargo que se tenga, y también las responsabilidades que hay, las comisiones a nivel de COCODE, ¿verdad? Por ejemplo, quien sea responsable del tema relacionado con el ornato, quien sea responsable del tema relacionado con educación, con seguridad, etcétera. Y es importante estarlo vigilando, porque, por ejemplo, si hay una escuelita de párvulos en mi barrio y resulta que a 50 metros están abriendo una cantina, ¿qué tendríamos que hacer? Pues esto nos atañe a todos. Y aunque yo no tenga ni hijos ni nietos en esa escuelita de párvulos, hay otros niños y niñas que sí van a usar esa escuelita. Entonces, movilizarnos para que cierren ese negocio o ya no autoricen, o vean qué está pasando, si está legalmente establecido, pues que revoquen esa autorización, porque a menos de 100 metros de un centro educativo no puede haber ningún negocio que tenga este tipo de riesgos, por ejemplo. Ahí, por ejemplo, hay una acción muy puntual. Pues con esto y aquí ya vamos a ir terminando esta parte de presentación. Ya lo tienen ustedes, ¿verdad? Informado. Y solo les presento esta imagen para visualizar cómo es que están los canales como bien vinculados, ¿verdad? O las instancias bien vinculadas, desde el COCODE hasta el CONADUR, hasta el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural. Y con esto yo quisiera también como hacer ver la trascendencia que puede tener el COCODE en sí mismo y la participación, aunque sea desde el seno de un COCODE, ¿verdad? Lo digo aunque sea porque a veces puede ser que alguien piense, no, pues es la comunidad quien le va a hacer caso. Puede trascender hasta el nivel nacional, las experiencias que tengamos, ¿verdad? Cómo nos articulamos con el nivel municipal, cómo podemos llegar al nivel departamental. Pues ciertamente el nivel departamental quizás sea muy crítico, ¿verdad? A la hora de hablar cómo se tienden estos puentes, pero también podemos pensar en que las incidencias se pueden dar a veces en el momento menos pensado. Entonces, continuar ahí, pegando, pegando y pegando, ¿verdad? Y en algún momento, hay un espacio para poder incidir de una mejor manera. Aquí no da tiempo para hablar de esto, así como en un gran espacio, pero hay una experiencia de hace unos años de un grupo del grupo gestor de Mazatenango. Y ellos hicieron incidencia desde el espacio que tenían en el Consejo Departamental de Desarrollo para lograr que abrieran algunos espacios presupuestarios para la ejecución de proyectos que no fueran obra gris desde el presupuesto del CODEDE. Y fue un trabajo de incidencia bien duro, pero también como que lo hicieron con tanta pasión que lograron abrirlo. Pues les hablo de hace algunos años, ahora eso pareciera como muy obvio, pero en ese tiempo no estaba como la práctica, digamos, de asignar de presupuesto para obras que no fueran de infraestructura.
Entonces, hay casos de éxito que creo que valía la pena verlos. Y pues sí, ¿verdad? Desde el nivel, desde el COCODE podemos tener también posibilidad de incidencia. ¿Y qué no es el COCODE? Porque esto también es importante tenerlo claro, ¿verdad? No es un grupo de oposición sistemática, ¿verdad? No quiere decir que siempre tengamos que decir amén y que tengamos que estarle quemando incienso a las autoridades, pero digamos, la función básica de un COCODE no es ser un grupo de oposición, ¿verdad? No es como su, su naturaleza en sí. Tampoco es que sea un dueño de la comunidad de los proyectos, porque a veces sí creo que aquí es un poco como nuestra, yo no sé si es el modus operandi, si está en nuestro ADN social, ay, no sé, pero a veces está esa idea de que no estoy para servir, sino como que son espacios de poder y no tanto de servicio, ¿verdad? Cuando estos se deben ver realmente como un espacio de servicio y de ejercicio de nuestra participación ciudadana. Entonces, un Consejo Comunitario de Desarrollo de la comunidad ni es el dueño de los proyectos. Y si, por ejemplo, la carretera, la ruta que van a asfaltar, posiblemente la calle que vayan a pavimentar en una comunidad, no pasa frente a mi casa, porque quizás mi casa no esté tan cerca del área muy transitada, tengo que respetar eso. Y por muy presidenta de Cocode que yo sea, si porque el criterio de bien común, ese pavimento debe pasar por otra calle como es la que está frente a mi casa, pues el bien común priva sobre el interés particular, ¿verdad? Luego, pues tampoco es cuentadante, lo que había dicho, ¿verdad? El COCODE es cuentadante de la comunidad y tampoco es un comité vitalicio. A veces, como que no queremos, la gente no quiere salir, ¿verdad? De los espacios de liderazgo y se convierten en presidentes vitalicios o algo. La alternancia es muy importante en una democracia, ¿verdad? Es importante porque también hay que permitir que otras personas participen y no que se convierta en el grupo de los que ya están cabales. Y tampoco es un grupo, tampoco es una agencia de empleos, ¿verdad? Donde ellos tenga que cobrar por la gestión de proyectos. En algunos casos está la idea errónea de que como yo estoy en el COCODE y yo participé en la autorización del proyecto, me tienen que dar también un poquitito del presupuesto del proyecto, ¿verdad? Incluso a veces yo lo he escuchado, ¿verdad? De repente que de repente alguna autoridad municipal considera que como autorizó el proyecto, como los funcionarios municipales autorizan el proyecto, entonces les corresponde también un porcentaje del valor del proyecto o de esa obra y no es así, ¿verdad? En ninguna parte está estipulado, ¿verdad? Tampoco éticamente es correcto. Entonces, para eso tiene su salario el alcalde, tiene sus dietas el concejal por el tiempo que da, ¿verdad? Están los salarios de los empleados municipales y sobre eso no va ninguna comisión por obras y tampoco el COCODE. Ya voy, Germán, yo. Entonces, yo creo que esta es la última, si no estoy mal. Entonces, ojo, así como decimos, ojo con mi pisto, ojo con el modus operandi, ¿verdad? Porque hay prácticas que se han vuelto como muy naturales y muy normales, aceptadas y legitimadas, pero no son correctas. Entonces, por ejemplo, que el bien común, perdón, que los intereses particulares no sean más importantes que el bien común. Que eso, en otras palabras, es un abuso de poder, ¿verdad? Que el incentivo para participar no sea una remuneración. Tener cuidado con las cuotas de poder, ¿verdad? No hacer uso del poder para mi ventaja o ventaja de mi gente cercana, sino que es el bien común sobre el interés particular, que no veamos también estos espacios como una manera de mantener un status quo, ¿verdad? Y que ya no me muevo de ahí porque aquí me conviene, aquí tengo espacio, aquí me respetan, aquí tengo parqueo gratis, no. Y otras maneras incluso, es que ustedes ya habrán visto, ¿verdad? De ir, de ejercer a veces estos mecanismos, de utilizar estos mecanismos de participación, ¿verdad? Que desvirtúan muchas veces la naturaleza y es lo que a veces ha hecho que de repente digan, es que no sirven los consejos de desarrollo. Es que el sistema, el diseño, busquen otro mejor, a ver si lo encuentran. El tema es cómo lo estamos utilizando, cómo estamos ejerciendo. Listo. Gracias, Germán, y aquí entonces los dejo. Bueno, muchas gracias pues por compartirnos esta parte
de auditoría social y cómo funcionan los sistemas de consejos de desarrollo y cómo podemos participar desde la comunidad, ¿verdad? Que creo que es una parte importante, pero yo tengo una duda. Fuera de este sistema de consejos de desarrollo, ¿podemos hacer auditoría social? ¿Cómo lo podemos hacer? Mm, sí. Hay otros mecanismos, ¿verdad? Y para poder ejercer auditoría social. De hecho, quizás los que menos lo ejercen son los COCODES, ¿verdad? Y pueden haber comités de auditoría social, por ejemplo, en los municipios, ¿verdad? Y no necesariamente solo uno, pueden haber, incluso que hay un respaldo legal, ¿verdad? Que nos propicia, digamos, con la constitución de comités de auditoría social. También pueden ser desde otras agrupaciones que tengamos, por ejemplo, desde las gremiales. Si está la Asociación de Maestros Jubilados, podrían hacer auditoría social, por ejemplo, sobre la asignación de las plazas en los municipios, ¿verdad? Y sobre todo a nivel local, que en los pueblos, por ejemplo, la información al final se sabe. Nadie lo dijo supuestamente, pero se sabe. Entonces, es así como que los secretos a voces, ¿verdad? Entonces, como información que se tiene y que a través de de estas agrupaciones se puede ir ejerciendo auditoría social de asociaciones juveniles. Podrían ser como, por ejemplo, las organizaciones funcionales, pues también las territoriales, pero las organizaciones funcionales que están generalmente conformadas alrededor de un sector, por ejemplo, educación, salud, cultura, deportes, ejercer auditoría social en esos temas, ¿verdad? Por ejemplo, cuánto se asigna del presupuesto municipal para deportes, cómo se está ejecutando. En el tema de salud, cómo están atendiendo los servicios, cómo están proveyendo los servicios en en los CAP, por ejemplo, en el CAP del municipio, qué recursos llegan y no necesariamente para hacerle la vida imposible a las autoridades o empleados locales, ¿verdad? Sino para ver también en qué necesitan apoyo y ejercer presión hacia arriba. Y con los medios con la facilidad de comunicación que hay ahora, ¿verdad? Se puede también como generar una opinión pública sobre estos temas. Por ejemplo, yo lo que he visto un poco, digamos, de ejemplos recientes es los casos en los servicios que se dan en el IX, por ejemplo, que provee el IX, y que ya la gente al calor de todo el malestar y la incomodidad, entonces ya graba y todo y lo difunde por las redes, y eso ha alertado incluso a diputados, ¿verdad? Entonces les ponemos en bandeja de plata ahí como que los temas para poder levantar, digamos, algunas preguntas. Gracias. Solo para recordarles que pueden hacer sus preguntas y pues vamos a tratar de resolver las dudas. Usted en su presentación decía algo muy interesante y me recordó a una anécdota que un amigo me comentaba. Usted hablaba de que todos aportamos al Estado, ¿verdad? Entonces él me decía, mira, ahora que ya trabajo, quiero que me atiendan bien, que me den buenos servicios públicos porque ya aporto, pero todos aportamos de manera indirecta y pues no nos sentimos con esa tal vez responsabilidad de decir, bueno, quiero buenos servicios públicos. Entonces me pareció interesante esa parte que usted nos comentaba. Bueno, aquí hay Sí, una qué bueno. pregunta. Ah, sí, Ujú. perdón. No, sobre su comentario, a veces no sentimos esa responsabilidad y también creo que a veces no estamos lo suficientemente empoderados, ¿verdad? Y es un poco como que, ¿y a mí quién me va a hacer caso? O una golondrina no hace verano. Pues creo que hay también aquí un desafío de irnos empoderando y promover también el empoderamiento a través de la información, ¿verdad? Y de saber un poco, bueno, cuáles son los alcances que tiene el ejercicio de nuestra ciudadanía. Sí, gracias. René Arias dice, ¿qué formación debe tener un COCODE o qué debe saber para poder participar? Ay, bueno, la formación, esto es lo más democrático que existe, ¿verdad? No hay ni un título universitario, ni de educación media, ni siquiera de sexto primaria para poder participar en un COCODE, ¿verdad? Y básicamente lo que sí hay que saber es, obviamente, todo el marco legal, ¿verdad? Conocer la comunidad, ser de la comunidad, y finalmente también es un tema como de liderazgo, ¿verdad?
Pero miren, hasta eso, es que yo estoy enamorada de los cocodes, porque tienen como, proveen digamos que el que no quiere, que no participa es porque no quiere, ¿verdad? Pero el cocode, si yo empiezo a llegar y empiezo a ayudar, aunque sea a colocar las sillas, pues, pero hay maneras de ir como mostrando esta disponibilidad de servicio. Y como liderazgo, el buen liderazgo finalmente es servicio, ¿verdad? Entonces, a través de esta actitud de servicio y uno va escuchando y va como haciendo redes y todo. Ciertamente también hay como espacios donde pareciera que están cabales, ¿verdad? Eso es, y sí, pues yo misma lo he visto, de verdad, y lo he enfrentado, no sé si enfrentado o evadido, no sé, pero, pero hay otras maneras en las que uno podría constituirse. A veces también, cuando ya los barrios crecen en territorio o en población, un poco de no alcanza, ¿verdad? Y si no hay COCODE, pues hay otros mecanismos, otras maneras de organizarse y de pronunciarse, ¿verdad? Sí. Y sí, sí. Aquí hay otra pregunta permítame, de Alejandro de León. Dice, ¿qué pasa cuando los cocodes no logran tener representación ante ante la municipalidad? Pasa que por cuestiones burocráticas no logran estar en el plano del comude. Mm, sí, ahí habría que revisar porque es que a veces están los COCODES de segundo nivel, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya, ay, qué pena, aquí ya perdí la información, creo que son 20 cada día, cada 20 creo yo. COCODES, cuando ya son demasiados, ustedes imagínense, eh, no sé, pensemos en Cobán, en San Pedro Carchá, en municipios así que tienen una gran cantidad de comunidades, ¿a qué horas realizan un comude con 300 cocodes más el resto de integrantes, ¿verdad? O sea, ¿qué tan eficiente puede ser la reunión? Entonces, o las gestiones, entonces se organizan los cocodes de segundo nivel, ¿verdad? Y ahí tal vez puede ser que haya que se pueda ver como más lejos la posibilidad de participar. También es un ejercicio de relaciones de poder, de saber esperar, ¿verdad? De ver otros mecanismos también. Y, eh, es una amplia variedad, digamos, de espacios que también podríamos ir utilizando, ¿verdad? Ciertamente, pues quizás el que mejor fluye puede ser el COCODE, pero pues ahí es también un reto en el ejercicio de liderazgo, creo yo. Y Sandra Chuk dice, la exposición es bastante ilustrativa, me atrevo a decir que es el ideal. Sin embargo, la realidad nos dice otra cosa. El sistema de consejos de desarrollo está viciado, hay corrupción en muchas municipalidades, hacen lo que el alcalde, lo que dice el alcalde, porque reciben dietas o favores. Creo que no debemos idealizar esos espacios. En algunos lugares tal vez es funcional, pero en otros espacios no. Y aquí, pues tomando esto en cuenta, quisiera preguntarle, ¿nosotros podemos hacer auditoría social al, al Consejo de Desarrollo? Claro, claro, son sujetos de auditoría social también, ¿verdad? Mire, Sandra, yo comparto ese desencanto, digamos, o más bien comparto, digamos, o comprendo más bien su mirada, su percepción. Es, de hecho, por ejemplo, ¿recuerdan ustedes cuando estaban los coeducas, los comités educativos? ¿Verdad? Cuando estaba el PRONADE, el Programa Nacional de Autogestión Educativa. Uno de los últimos estudios que se hicieron, de las últimas evaluaciones que se hicieron antes de cerrar el programa, pues ya estaba tan claro que muchos coeducas, no podría decir yo todos, ¿verdad? Pero sí, muchos coeducas ya estaban permeados también por la corrupción. Entonces, yo como maestra en una escuela rural, si quería renovar mi contrato, tenía que estar en buena relación con los dirigentes de los coeducas, ¿verdad? E incluso esa buena relación muchas veces pasaba por darle mi cuota, que podía ser mi primer salario de maestra, ¿verdad? Yo escuché, acá lo vi, ¿verdad? Que incluso hay gente que hasta daban aportes o cuotas más bien, de 5,000 quetzales hace 15 o 20 años, pues, ¿verdad? Para poder mantenerse, para poder que les pudieran renovar el contrato. Pero no es un problema del sistema, sino de los actores.
Y por eso, por ejemplo, cuando en temas de participación ciudadana yo tengo mucho sesgo con el tema de los actores, porque el discurso lo podemos tener muy bonito y tener una habilidad histriónica incluso y aglutinar gente y lograr que me digan que sí con todo, pero la integridad de los líderes, o sea, es un tema de liderazgo también, ¿verdad? ¿Qué tan consecuentes son los líderes con el compromiso, ¿verdad? Que asumen y qué tanto le responden realmente a la población. Pero eso se va formando desde que son pequeños. Entonces, eh, yo le apuesto a ir pensando en las generaciones que están creciendo, pero eso implica, por ejemplo, que yo si soy madre de familia, no permita que mis hijos me sorprendan saltándome la cola del banco, saltándome la fila que hay en la carretera, ¿verdad? Que no me sorprenda, por ejemplo, quedándome con el vuelto o algo. Son a veces acciones pequeñas, ¿verdad? Que van, y que los niños miran y se les graba en los surcos cerebrales y ya no se borran. Y lo que ven en los papás o en sus formadores es lo que ellos consideran como correcto. ¿Verdad? Empieza desde casa, creo yo. Y también de qué manera lo permitimos, porque entonces a veces frente a nuestras narices alguien, por ejemplo, se salta a la fila del banco y no le decimos nada. Y no quiere decir que lo digamos a gritos ni nada, pues simplemente se le puede recordar a la persona que no está bien hecho lo que hizo, ¿verdad? Y que lo piense de nuevo. O decirle al policía que está cuidando, mire, está pasando tal cosa, ¿verdad? Pero muchas veces callamos, no sé si confundimos la prudencia con la comodidad, no sé. Sí estoy de acuerdo con esa percepción de que no funcionan muy bien ahorita, ¿verdad? Pero creo que es un tema de los actores y el tema de liderazgo. Bueno, muchas, Aquí solo queríamos hablar, Germán, sí, sí. una herramienta que tenemos es este tablero que ha creado, que está en el portal del Ministerio de Finanzas, ¿verdad? Sí, El precisamente hicimos una tablero. nota en Ojo con mi pisto, que es un tablero dinámico para poder consultar los aportes que hace el Consejo, eh, los consejos Las de transferencias. desarrollo, ajá, les hace las transferencias a los municipios. Entonces, ahí pueden consultar en Ojo con mi pisto. Igual ya hicimos una nota sobre el paso a paso de cómo poder consultar los datos en esta herramienta, así que pueden ir a leernos también. Bueno, yo le agradezco, licenciada, por pues darnos esta charla y creo que es la base para poder dar el siguiente paso y ya poder actuar, ¿verdad? Porque si no tenemos como la base teórica, no podemos pues actuar después y pues no tenemos como los fundamentos para poder hacer la auditoría social.